Hemos escuchado las plegarias del fundador de nuestra congregación israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, fundador del partido político PREPA con símbolo el pescadito y en especial compilador del Decálogo Universal. Como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos tenía que realizarse la compilación y luego realizar lo que es la unificación, tanto los que están en los cielos como también están en la tierra. O sea que llega un tiempo de la unificación, o como dice en Isaías 11:12, de los 4 cantones de la tierra, y Mateo 24:31 también hablan de los 4 cabos de la tierra. Bueno, cuando hablamos, amigos, Él es compilador del Decálogo Universal, hablamos de la doctrina de Dios, que en hebreo se le llama Torah. Torah es en hebreo, que significa doctrina, enseñanza de Dios. Porque es la enseñanza del Padre, no es de nadie. De Dios es su doctrina, su enseñanza, pero siempre ha tomado instrumentos para transmitir esa doctrina. Vemos en el caso de Moisés, le entregó los mandamientos en 2 tablas de piedra, para que pueda transmitir, para que pueda enseñar a su pueblo. Y vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente se admiraba y decía, ¿de dónde sale? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? Ni siquiera fue en nuestras escuelas. Entonces Él le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces Él vino a transmitir la doctrina de su Padre. Hoy en este tiempo, hablamos de Ezequiel, habló de la doctrina de Dios, que le entregó la doctrina para que enseñe a su pueblo formado en los gentiles. Pero hablamos, amigos, de la doctrina, porque la doctrina de Dios nos orienta al cultivo de los valores espirituales, de los valores morales. Nos orienta a cultivar. Y ahora, cuando hablamos de la doctrina, a medida que vamos leyendo, también vamos matando. ¿Cómo que matando? Y algunos dirán, ¿cómo es eso que no lees mala doctrina, vas matando? ¿Matando qué? Vamos matando la ignorancia. Por eso dice un dicho que al hombre que le gusta leer Torah o le gusta leer la doctrina, vive menos, y aquel que no le gusta leer, vive más. ¿Cómo se define? ¿Cómo que cuanto más lees, vives menos, y no te gusta leer, vives más? ¿Cómo? Vivimos más engañados. Entonces, cuanto más lees, vives menos engañado y matas la ignorancia. Esa es la finalidad que Dios ha puesto la doctrina, porque la doctrina permite hacernos ver la parte oscura de nuestro corazón y permite también a la persona hacerlo sabio. Como es en Deuteronomio 4, vamos a ver, antes de dar el inicio del tema, 4:2 dice, vamos a ver, primero, capítulo 4, del capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente: guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tiene que transmitirse de generación en generación, en otras palabras. Entonces, de eso estamos hablando, la doctrina. Siempre a través de este programa, siempre hablaremos de la doctrina, porque nos orienta a cultivar los valores espirituales y también nos orienta
a cultivar los valores morales. Esa es la finalidad. Y compartir, ¿no? Compartir los preceptos de Dios para ayudar al hombre a conducir su vida en bien, en el bien, por el bien y para el bien. Ahora sí, hoy hablaremos sobre la tentación. Hablemos sobre la tentación el día de hoy. Cuando hablamos, amigos, de la tentación, según los grandes pensadores, menciona de que la tentación viene de una palabra hebrea, masá, o sea, con doble S, masá. ¿Qué significa? Pues probar, demostrar o poner a prueba. O sea, obligatoriamente tiene que haber tentación. ¿Para qué? Para ser probados, para demostrar o poner a prueba. Por ejemplo, usted va a comprar un artefacto X. Ahí, por favor, lo pueden probar. Si funciona o no funciona. O de repente, pues le venden gato por liebre. Entonces, primero se tiene que probar. Ante el cliente, si funciona, va a comprar usted un radio o algún aparato, empieza a funcionar. Está bien, quiere decir que sí está bien. O sea, necesariamente tiene que haber tentación, tiene que probar y demostrar que sí funciona, sí trabaja. Entonces, necesario que exista la tentación. En la escritura, pues usa varias palabras en hebreo para probar, para tentar, etc. Que viene a ser la palabra nasá, que viene, puede ser, se traduce como probar. O sea, siempre tiene que haber, tiene que probarse. Se tiene que probar siempre para demostrar si hay o no hay, si funciona o no funciona. Tiene que haber prueba. Y esa prueba tenemos que pasar todos. Y Dios prueba al hombre. Pero me dirán, ¿cómo? ¿Cómo va a probar a Dios? Te prueba. Si leemos en la versión Reina Valera, en Reina Valera de 1569 o de 1602, encontramos algo que Dios prueba. Una demostración para ver si había esa disposición para servir a Dios o no. Tenemos en el caso de Abraham, que al inicio se le llama Abraham, después se le conoce Abraham porque él pasó la prueba, y al pasar la prueba ya no fue Abraham, sino le dijo Abraham, doble, con H intermedia. Por eso dicen los sabios que el nombre del Creador solamente son 4 letras gramaticales. Es Y-H-W-H. En el original está así, Y-H-W y H. Esas son 4 letras gramaticales. ¿Qué hace Dios a Abraham al ser probado? Porque fue tentado, por eso estamos hablando de la tentación. Fue probado, fue tentado Abraham y soportó la prueba y fue tomado como amigo de Dios. Pero tuvo que soportar esa prueba, porque así nomás por así como estamos hablando, de repente usted quiere comprar una olla de barro, ya muy bien, tiene que echarle agua, de repente hay una pequeña fisura, se está escapando el agua, entonces no, Dios tiene que ser probado. Aún nosotros también, va a un trabajo, presenta su currículo, bueno, el papel soporta todo, pero le someten una prueba, si va a pasar la prueba o no va a pasar la prueba para que lo contraten al trabajo. Y en todo, siempre, casi la mayoría se prueba. En artefactos, en el trabajo, siempre seremos sometidos a una prueba, quiere decir a una tentación. Vemos acá lo que dice Génesis, por lo que estoy mencionando, en el capítulo 2, miren lo que dice en esta versión. Y aconteció que después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Ya lo está, fíjese, lo está tentando, lo está probando, porque en ese tiempo había pues que a los primogénitos así presentaban holocaustos, había unas costumbres antiguas. Y le pide, aunque dicen también otro libro que fue tentado por Satanás. Bueno, lo importante es que Abraham fue tentado. Le pidió Dios a su hijo, a Abraham le pidió su hijo en holocausto, no siquiera le pidió, dame tu hijo, yo le voy a nada, en holocausto. Y lo presentas en Moria, listo. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. O sea que, según dicen los sabios, que fue a escondidas de su madre, o sea, estamos hablando de Isaac, porque la madre mucho quería a su hijo Isaac, no quería que nada le pase, pero lo llevó calladamente. O sea, fue un dolor, y este dolor que le pasó a Abraham fueron 3 días de sufrimiento, que su único hijo que lo tuvo en su vejez, con su esposa que era estéril, Sara, que tenga en su vejez, y que Dios le piden, le está diciendo, lo presente en holocausto. Imagínense el gran dolor para un padre, para una madre, el gran dolor. Pero tanto fue su fe de este hombre, la creencia de este hombre, de un Dios sin rostro, un Dios que no se ve, poner esa confianza, imagínese, que no dudó en nada y dio el paso a seguir. Ahí estamos viendo cómo Dios tenta para luego, si pasó la prueba, entonces ahí viene a ser que Dios lo toma como amigo a Abraham. Y de él forma el pueblo de Abraham, viene Isaac, Jacob, etc. Pero él fue el patriarca que pasó la prueba más difícil de su vida. De la misma forma, nosotros, algo similar, también tenemos que ser tentados y probados. Por eso dice Pablo en Romanos 11:13. Vamos a ver, ¿qué dice? 1 Corintios 11:13, discúlpeme. 1 Corintios 11 dice lo siguiente. 12:10, perdón. Un ratito, me estoy equivocando también. 10:13. No os ha tomado tentación, sino humana. La tentación es algo humano. Ahora luego dice, más fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que nos podáis llevar. Más de lo que nos podamos soportar, no viene la tentación. Es como decir, para comprender este versículo, como hablemos del boxeo, hay por pesos, hay peso pluma, mediano, peso pesado. Ahora vemos acá, uno de peso pesado no puede enfrentarse de peso pluma, porque por supuesto que el de peso pesado con un solo golpe lo va a derribar al de peso pluma, pero tiene que ser de su mismo peso. Si es peso pesado, entre pesos pesados; si es peso medio, entre peso medio; y si es peso pluma, entre peso pluma. Entonces acá, por eso fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que no podáis llevar. Entonces, de acuerdo, ahí ve, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu credibilidad, de acuerdo a tu confianza que tienes en Dios, te pone tu contendor a tu altura. Y si tú vences, entonces tiene mayor confianza en aumentar otra cosa más. Entonces, eso es, todos tenemos que ser probados, todos, sin excepción, todos. Por eso dice la Escritura, no os ha tomado tentación, muy bien, no os ha tomado tentación, sino humana, o sea, humanamente las cosas. Más fiel es Dios, que no dejará ser tentados más lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida. Así como vino la tentación, hay una salida. Siempre va a haber una salida para aquel que verdaderamente soporta, así como Abraham soportó, hubo una salida. ¿Cuál es? Desde el momento que cuando quiso cortar el cuello a su hijo para degollarlo, en ese momento escuchó una voz, le dijo, Abraham, detén tu mano. Ahora veo que temes a Dios. Y luego sintió a sus espaldas un carnero trabado entre las zarzas.
Y dejó a su hijo y fue al carnero y lo canjeó con su hijo. Entonces, así como viene, por eso dice, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para poder aguantar, es en esta versión. Entonces vemos algo interesante, viene y también viene la salida. ¿Cómo? ¿Cuál es la solución a todo este problema? Por eso, queridos amigos, cuando seas tentado no te sientas mal, al contrario, para medir tu fuerza, cómo estás. Y si pasaste esa prueba, pasaste esa tentación, entonces quiere decir que ya estás cada día mejor. Eso viene no solamente para eso, como una medida, cómo está tu fortaleza, cómo está tu confianza netamente en Dios. Esa es una prueba, cómo está. Si sabes aprender a sobrellevar o te desmayas o retrocedes. Pero esto no es para retroceder, al contrario, avanzar más. Por eso incluso dice en Eclesiástico, en el capítulo 2, vamos a ver qué dice en Eclesiástico, capítulo 2, Eclesiástico, que en otra versión se llama Sirácides, pero en esta versión tengo versión latinoamericana, dice lo siguiente: hijo mío, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, prepara para la tentación, prepárate. Sigue la senda recta y mantente firme, y en tiempo de adversidad no te inquietes. Apégate a Él y no te alejes. No es para desistir, no, al contrario, apégate a Él, apegarse más a Dios. Y no nos alejemos, no, al contrario, más apegarse, para que tengas éxito en tus últimos días. Como hemos visto en Corintios, así como viene la tentación, también viene la salida. Siempre va a haber una salida, siempre va a haber. Pasaste esa tentación, pasaste esa prueba, entonces así como de repente compraste un artefacto, lo sometiste a una prueba, digamos, hablamos un televisor, prendió el televisor, te entregan funcionando, pasó la prueba y lo llevas al televisor. Y si no pasó la prueba, se queda en la comercial. Pero si pasó la prueba, lo llevas a tu casa. Algo similar. Pasamos la prueba, Dios nos lleva a su casa. Listo, ahí vamos entendiendo. Por eso dice, apégate a Él y no te alejes, para que tengas éxito en tus últimos días. Ahora, todo lo que te suceda, no sucede, acéptalo. Acá el televisor, ¿acaso el televisor está pidiendo que lo tienten? No. Simplemente a uno viene, lo solicita, no, y no sé cuánto, pero lo importante que llegamos acá, todo lo que te suceda, acéptalo, y en los momentos de tu pobre vida, sé paciente. Entonces no tenemos por qué inquietarnos, amargarnos, pero Señor, yo que llevo una vida ordenada, ¿por qué me tiene que pasar así? No puede ser. Estamos como este monje, para entenderlo, como este monje. Era muy devoto, un hombre muy dedicado a la meditación, andaba descalzo, bien a su atuendo, andaba descalzo, y una vez se fue por una quebrada y se resbaló, perdió el equilibrio, se resbala, y en su pie lo traspasa una espina de madera. Le traspasa el pie, imagínese un dolor terrible para este monje. Se sentó al borde del camino a llorar con su dolor. En eso aparece un delincuente, le saca la espina y se encuentra una moneda de oro. Y luego y se va. Y el monje dice, no puede ser, esto es algo injusto. Yo que me dedico a la meditación, yo que aparte de eso me gusta hacer bien, y ahora no es posible que se reciba un tremendo, un pinchazo de una espina y ahora estoy herido. No puede ser. Entonces llorando con el dolor y lo que le ha pasado, caminando, cojo, va hasta su maestro y le dice, maestro, le cuenta la hazaña, mire maestro, yo que me dedico a la meditación, soy un hombre que hago bien, ¿cómo es posible que
haya recibido un pinchazo, me traspasó una espina en el pie, viene un delincuente, me saca la espina y se encuentra una moneda de oro y se va. No es justo, maestro, no es justo. Y el maestro dice, claro que no es justo. Pero sí recuerdo una cosa. Como eres una persona muy dedicado a la meditación y un hombre de hacer el bien, y acá una milla era para que te maten. Pero como te dedicas a la meditación, solamente recibiste un pinchazo por la meditación y por el bien que siempre haces. En cambio el otro, su destino era para que sea rey y tenga muchas monedas de oro, pero por su perversidad solamente encontró una moneda de oro. Entonces, que no hay un bien, no hay un mal que por un bien no venga. Entonces, queridos amigos, por eso dice acá, apégate a Él y no te alejes para que tengas éxito en tus últimos días. Para que tengas éxito en tus últimos días. Todo lo que te suceda, acéptalo. Todo lo que te suceda, acéptalo. No reniegues. No digas, no seas como este monje. ¿Cómo es posible que yo me he dedicado a la meditación y a hacer el bien me pasa todo esto? A veces uno dice, pero ahora estoy en la cosa de Dios, estoy sirviendo a Dios, me pasa todo esto. Pero uno sabe que Dios te está probando porque quiere darte algo mejor. Y si pasa la prueba, vas a recibir. Y si no pasa la prueba, te quedas. Por eso es bueno, acéptalo. En el momento de tu pobre vida, sé paciente. Simplemente aplicar la paciencia. Así como Dios le dijo a Job, su mujer le dijo a Job, que deje a Dios, que blasfeme. Y listo, que haga listo. Nada más. Y le dijo, si de Dios recibimos el bien, ¿por qué no podemos recibir también el mal? Entonces, vemos acá interesante. Luego dice que nosotros del momento lo miramos desde el punto de vista positivo, encontramos algo, porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen a Dios en el horno de la humillación. Entonces, en otra versión dice, en el horno de los problemas. O sea, uno tiene que pasar varios problemas y poco a poco tenemos que buscar, Dios nos está purificando el corazón así como el oro. Así como vemos en el pueblo de Israel, empezó a ser purificado y no pudieron soportar, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos de aprender, es una lección. Por eso dice Pablo en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Antes por la caída de ellos viene la salud a los gentiles. Lo que ellos pasaron es un ejemplo para nosotros, para no desmayar, al contrario, buscar nuestra firmeza. Eso es. Por eso dice la Escritura, los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus favores, esperen alegría eterna, esperen misericordia. Recuerden lo que ha sucedido a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y fue defraudado? Vemos en caso de Abraham, confió en Dios. ¿Fue defraudado? No. Al contrario, le dio una letra de su nombre. De hoy en adelante no serás Abraham, sino Abraham. También a su esposa. Por eso dice, ¿y quién perseveró en ese temor y quedó abandonado? Abraham permaneció en el temor de Dios y no fue abandonado. Tenemos como ejemplo a él como patriarca. Ahora, ¿quién lo llamó y no fue escuchado? Siempre buscó que llamarlo a Dios y no fue defraudado. Tenemos el ejemplo de Moisés, clamaba, rogaba, suplicaba y siempre recibía una respuesta. Pero lo importante es la confianza que le podamos tener en todas las dificultades que vengan. No es para buscar que retenernos, al contrario. Debe ser un reto. Cuanto más problemas hay, mejor, porque nos vamos fortaleciendo. Así como una criatura cuando viene a este mundo, ¿qué recomiendan los mismos médicos? Recomiendan, déjalo gatear en la tierra, que juegue con tierra. ¿Pero por qué? Porque empieza a formar anticuerpos en su mismo organismo. Entonces, cuando viene alguna enfermedad, tiene anticuerpos y no le afecta. Pero aquella persona que no se contamine con nada,
viene una enfermedad y se lo lleva a la tumba. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos. Esa es la base. En cambio acá también, tanto son las pruebas que uno va formando anticuerpos que cuando viene una pequeña aflicción ya no estamos para renunciar o quejarnos como este monje. Al contrario, si vemos la historia de los profetas por hacer el bien, cómo fueron tratados los profetas de Dios, cómo fue tratado el Hijo de Dios, cómo fue tratado los discípulos. No fueron pues bonitos, con mucho cariño, ¿no? Tenemos el ejemplo también Elena de Witt, que es de los adventistas, que dijo, cuando fue a un pueblo a predicar, tanto fue la multitud de gente que lo despidieron con bombos y platillos, y también en su pueblo que regresó con bombos y platillos. ¿Qué cosa dijo ella? Señor, qué lejos estoy de ti. Y una segunda oportunidad fue otro sitio, mucha gente escuchó y también fue menospreciada. Y cuando llega a su lugar también lo menospreciaron. Entonces ella dijo, Señor, ahora sí comprendo que estoy muy cerca de ti. Entonces ahí se ve las cosas. Ahí al fuerte se le ve justamente aquel que se aprende a soportar las vicisitudes de la vida. Así que amigos, si te pasa alguna cosa, no es para que te detengas, no es para que decir, ¿dónde me metí? Pero porque es esto. No, amigo. Porque Dios te está purificando como el oro. Y el hombre es purificado en los problemas. El hombre es purificado en los problemas. En los problemas, ahí nosotros somos purificados. En las humillaciones. Porque si vas a una reunión y hablas que tú eres un israelita, ya desde que te miran, ya te están hablando un montón de cosas, y no es motivo para que tú te detengas. No, firme y firme, porque tú agradas a Dios, no a los hombres. Por eso dice la Escritura, porque el Señor es compasivo, misericordioso, perdona los pecados y salva en el día de la angustia. Siempre hay una salida, siempre hay una salida. Como dice Pablo, así como viene la tentación, también viene la salida. Siempre hay una salida. Todos los días no es luz, todos los días no es noche. Hay día de sol, hay día de oscuridad. Pero lo importante es que no es eterno, siempre va a pasar. Toda dificultad pasa y de esa dificultad hemos aprendido algo. Y ese algo se llama experiencia. Por eso dice la Escritura, porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en el día de la angustia. Pero pobre de los corazones débiles, y pobre de las manos flojas, y pobre del pecador que procede con engaño. Pobre del corazón descuidado, que no tiene confianza. Por eso no será protegido. Y pobre de ustedes que han perdido la paciencia. ¿Qué van a hacer cuando el Señor venga a visitarlos? En cambio, los que temen al Señor no desobedecen sus mandatos, y los que lo aman observan sus normas. Los que temen al Señor buscan que complacerlo, y los que lo aman se llenan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado y en su presencia se humillan. Mejor abandonémonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque como es su grandeza, también es su misericordia. Por eso, queridos amigos, cuán importante es bueno justamente lo que es la tentación y no sentirnos desmayar por eso. Al contrario, fortalecernos cada día, porque de los golpes se entiende. Por eso se habla que de la tentación viene de la palabra hebrea masá, que significa probar, demostrar o poner a prueba. Acá es Dios nos prueba porque algo quiere para nosotros, lo mejor. Así como dice el ejemplo de un televisor, va a un centro comercial, compra usted un televisor, lo primero lo prueba si funciona o no funciona, y si no funciona se queda, y si funciona lo lleva. Acá así parecido, Dios nos prueba, y si funciona nos lleva, y si no funciona se queda.
Esa es la finalidad. Por eso viene la palabra nasá, que se puede traducir como probar, porque la palabra tentar no es causar fallas, sino ver, uno elige el bien y vence el mal. Esa es la finalidad. O sea, no es causar fallas en nosotros, sino ver si uno elige el bien o vence el mal. Esa es la tentación para nosotros, si elegimos el bien o elegimos el mal. Si se emplea varias palabras en hebreo, por ejemplo, probar, tentar, como nasá, probar, tentar o entrenar, donde también la palabra tentar también viene a ser entrenar. Somos entrenados, preparados, y en el momento de la angustia vamos a demostrar si estamos preparados o no estamos preparados. Es como el caso donde tenemos el ejemplo, un ejemplo de, hablemos como el caso de mi experiencia que pasé como salvavidas. Yo recibí un entrenamiento de 3 meses. Me entrenaron bien y después pasamos una prueba si estamos capaces para sacar una víctima o no sacar una víctima. Y algunos no han llegado un momento de trabajar, han visto el problema de la naturaleza y se desaparecieron también, porque es algo muy duro. Pero si has pasado esas pruebas, entonces has venciste el mal por el bien, para bien. Entonces ahí quiere decir que estás preparado, apto para ese tipo de trabajo. También ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es la definición hebrea de tentación? Viene del sustantivo nasa, que se traduce comúnmente como tentación. Se deriva el verbo nasa, probar, demostrar y poner a prueba. Ahora, también se le conoce como ensayar. O sea, es un ensayo, así como los metales, también viene a ser. Así que, amigos, hablamos de la tentación. Sirve. Dios nos prueba, nos tenta para probarnos si hemos avanzado o no. Si hemos avanzado o no. Así que, amigo, no te sientas desmayar, no te sientas mal, al contrario, siéntete agradecido, porque si pasas esa tentación y pasas esa prueba, es porque Dios te tiene preparado algo mejor, donde va a confiar más en ti. Va a confiar más en ti. Y te aseguro que recién sentirás la presencia de Dios contigo. Mañana continuaremos con ese tema. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y comparte, amigo, con tus amistades, comparte. No solamente sea contigo, sino también con los demás, porque uno falta por ahí que necesita una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Y podemos regresar a alguien que está al borde de la muerte, sirve como un aliento y un consuelo.